Como de costumbre, vamos a tomar contacto con nuestro amigo Facundo Jaime, quien es el vocero de esta entidad, para hablar en el día de hoy de algo a lo que, bueno, ahora vamos a ver, porque parece que hay mucha gente que no le presta mucha atención. Los neumáticos. Buen día, Facundo, ¿cómo te va? Muy bien, espero que todos por allí también se encuentren bien. Muy bien, gracias a Dios. Ciertamente, Facundo, yo leía el sondeo y uno se lleva sorpresas, ¿no? Pero bueno, vamos al grano. La presión de los neumáticos, hay dos temas, ¿no? La presión de los neumáticos y lo que comúnmente denominamos el dibujo, ¿no? Del neumático que esté en condiciones para tener mayor tracción, mayor adherencia a la cinta asfáltica, ¿no? Exactamente, como bien decís, Daniel, hay dos cuestiones que son troncales, que son fundamentales, que tienen que ver exactamente, como decías vos, con, primero y principal, el estado de conservación del neumático y la presión de aire del mismo. Acá hay que hacer la primera aclaración. Sí. No se puede compensar el mal estado del neumático con la correcta presión de aire, ni viceversa, ni se puede compensar el mal estado del neumático con una presión positiva. ¿Esto qué significa? Que hay que prestarle atención a los dos factores, tanto que se tenga la presión adecuada para el tipo de vehículo y que el desgaste de los neumáticos no sea el suficiente como para que, como bien decías vos, la adherencia de ese caucho, de ese neumático a la cinta asfáltica no sea óptima. La consecuencia inmediata, esto también contémoselo a la gente, tiene que ver con, principalmente, una ineficiencia, una ineficacia, mejor dicho, en las distancias de frenado, que obviamente es sumamente importante en el rol de los neumáticos. Y, en segundo lugar, no menos importante, también tiene que ver con la respuesta que van a tener esos neumáticos cuando se hagan maniobras simples, como puede ser un cambio de carril o inclusive estirar en una bocacalle. El aire y la presión, mejor dicho, y el estado del neumático van a ser protagonistas para que justamente no ocurra un pinchazo o un reventón en estas circunstancias. Claro, sobre todo si le agregamos al escenario la lluvia, ¿no? Totalmente en situaciones quizás climáticamente adversas, no solo humedad o agua o lluvia, mejor dicho, sino también altas temperaturas. El caucho va a ser fundamental y va a tener un rol protagónico en que justamente no se pierda eficacia en el movimiento y se me trabó la palabra, perdón. En las maniobras, ¿no? Claro. Claro. Yo quería hacer más referencia a la versatilidad, ahí me salió la palabra. En la versatilidad de las maniobras. Es decir, si pensamos en una maniobra normal, quizá en una situación típica, a una velocidad relativamente baja, no vamos a pensar quizá que el neumático va a estar haciendo un trabajo más importante que el habitual. Pero si pensamos en una maniobra quizá un poco imprevisible que tuvimos que hacer, porque si no podía presentarse el escenario de siniestro vial, en donde sí se fuerce el neumático, ahí es donde obviamente la presión y el estado de conservación del neumático van a tomar especial prevalencia para justamente evitar reventones o pinchaduras indeseadas. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en el estudio, en el sondeo que ustedes realizaron, una de las conclusiones es que es preocupante que solo 3 de cada 10 conductoras o conductores sepan en qué lugar del vehículo se encuentra la información que se necesita cuando se deben poner en condiciones los neumáticos. Y es cierto que hay gente que no tiene la más remota idea de ese sticker que traen los vehículos ya desde hace algunos años en el lado interior de la puerta del conductor. Exactamente, como opción B y C, también ese sticker puede estar en la tapa del tanque de nafta o por último inclusive también hasta en el baúl puede estar, pero obviamente si en ninguno de esos lugares se encuentra ese sticker,
donde hay que recomendarle a la gente que tiene que ir a buscar este dato, obviamente es al manual de usuario del vehículo. Claro. Exactamente. Claro. Exactamente. Como quizá contrapunto de ese resultado que quizá fue el más preocupante dentro de lo que no sabía la gente, cuando le preguntamos a la gente si efectivamente sabía la cantidad de presión que llevaban los neumáticos del vehículo que conducían, ahí nos respondieron casi en un 90%, un 88%, que efectivamente sabían cuál es la cantidad de libras que lleva su vehículo. Esto, dejémoslo claro también, en un sedán 4 puertas, que serían los automóviles tradicionales, en líneas generales, la cantidad de libras es entre 28 y 30. Los especialistas suelen recomendar que para hacer algún viaje largo, rutero, en donde quizá nos vayamos de vacaciones, que carguemos de pasajeros y equipaje el vehículo, quizá colocarle entre 3 y 4 libras más, llevando este número a 32 o 33. Esto, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con la eficacia que va a tener ese neumático en el contacto con la cinta asfáltica. Ajá, perfecto. Realmente hay que considerar, yo recuerdo que cuando se decía que cuando uno hacía un viaje largo, los neumáticos levantaban temperatura y por ende la presión subía al calentarse el aire, ¿no?, que contienen los neumáticos. ¿Esto también influye? Sí, influye, pero a ver, por ejemplo, otro de los mitos, para hacer un paralelismo con este ejemplo, es que se suele relacionar un consumo de la nafta del vehículo ineficiente en caso de que la presión quizás sea baja. Claro. Es decir, que si la rueda no está bien inflada, se suele pensar que el consumo es mayor. La realidad es que esto puede ser así, no vamos a negarlo, pero la realidad es que quizá la gente tiene que asociar la falta de presión de los neumáticos quizás con alguna potencial falla de seguridad que pueda devenir en una pinchadura o en un reventón, que en una vía de alta velocidad esto no es otra cosa que un vuelco a la orden del día. Totalmente. Entonces yo creo que hay que asociarlo, la gente debe asociar la falta de presión de aire mucho más con esa circunstancia que con la cuestión del consumo, porque si bien puede ser mayor el consumo, realmente no será significativo como para que ese sea el principal causante de por qué la gente tiene que controlar el aire, la presión de sus neumáticos. Ajá, perfecto. Este sondeo, digamos, ¿hay alguna forma de establecer? Porque te quería consultar por esto, porque hay gente que vive en ciudad, que no es de salir habitualmente a la ruta, y por ahí hay gente que es más frecuentemente transita por ruta y tiene más noción, más experiencia en esto. ¿Se pudo discriminar si hay, digamos, dos grupos entre los encuestados en este sentido? No, entiendo la observación. O sea, si le hicimos las mismas preguntas a quienes suelen tener un manejo más urbano, digamos, claro, a los que manejan más en ciudad, en contraposición con los que manejan más en ruta, ¿esa es la consulta? Exactamente. No, la realidad es que no lo hemos relevado dividiéndolo, pero ¿por qué? Porque intuimos que hasta quienes tienen mayor cantidad de horas de conducción dentro de ciudades, en algún momento van a tener que salir a la ruta, ya sea para vacacionar o para hacer un viaje esporádico. Entonces la idea es tratar de no marcar tantas diferencias. Obviamente siempre sí recomendamos a todos los ciudadanos que antes de salir a la ruta realicen los chequeos lógicos de presión de aire de los vehículos, pero volvemos a... Esto solamente tiene que ver con que en situación de ciudad, muy posiblemente como las velocidades que vamos a alcanzar no van a ser tan importantes como en una ruta o una autopista, ahí es donde radica quizá la diferencia. Queremos sí marcar la diferencia que justamente en altas velocidades el reventón o pinchadura puede devenir en un vuelco, mientras que en ciudad pensar en un vuelco a las velocidades y según la infraestructura que tienen las ciudades es un poco más complicado. Deberíamos, además de tener un problema en los neumáticos, ya también venir en exceso de velocidad dentro de la ciudad. Ahí ya empezamos como a mezclar los factores, digamos. Exactamente. Sí, recordando que las velocidades máximas en ciudad son 60, ¿no?
en alguna avenida y en Habrá alguna ciudad puntual. 70. Exacto, 70, pero no más de ahí. Claro. Sí, es Y mucho es más. impensado a esa velocidad tener un vuelco, ¿no? Por una pinchadura. Claro, salvo un choque, digamos, pero... Claro, ya por eso, otros factores. Pero esto sí, dejémoslo claro. A 130 kilómetros por hora en una autopista, si sufrimos un reventón, muy posiblemente se pierda el control del vehículo. Claro. Posiblemente ahí la velocidad hace la diferencia y obviamente también hace la diferencia en cómo fuerza y en cómo exige a ese neumático, ¿no? Cuando no está en condiciones. Que dicho sea de paso, relevamos la cuestión, le preguntamos a la gente si pensaba que el factor que nos determinaba el desgaste de un neumático era la cantidad de kilómetros rodados, y hubo una buena cantidad de gente que nos respondió mal. La realidad es que la Ley Nacional de Tránsito establece que el parámetro para establecer el desgaste de un neumático no es otra cosa que el dibujo, que vos lo nombraste al inicio. Claro. De esta charla. El dibujo no es otra cosa que la pequeña canaleta que tiene dibujado justamente el neumático, en la cual no tiene que ser menor a 1.6 milímetros. Si es menor a 1.6 milímetros de profundidad ese dibujo, significa que ya está demasiado gastado el neumático. Sí, antiguamente se usaba la moneda, ¿no? Para introducir en el canal, y a partir de ahí uno verificaba. Pero el ojo, en mi caso, yo que tengo ya unas cuantas décadas encima, ya más o menos uno mira el neumático y se da cuenta, ¿no? Sí, es verdad, pero quizá en ese límite en donde ya esté bastante desgastado, pero no lo suficiente como para requerir el cambio, quizás sí necesitamos... a ver, la moneda es el viejo truco. Hoy quizás ya algún gomero amigo puede tener alguna varillita, que es la herramienta específica para medir la profundidad, sí, que no es otra cosa que un calibre que simplemente que se hace lo mismo que con la moneda, se mete en el dibujo y se ve la medida que arroja. La moneda es el mismo ejercicio, pero obviamente teniendo más un parámetro de medición no tan objetivo, porque no tenemos la medida exacta de la moneda. Pero, claro, como bien decía vos, Daniel, si difícilmente alguien con muchos años de conducción no perciba cuando ya el desgaste de ese neumático esté sobre el límite, ¿no? Igual que la rotación de los neumáticos, ¿no? Que es otro tema que colabora en el desgaste parejo. Obviamente, por eso también, Daniel, hay que recomendarle a la gente que realice los controles de el estado y de la presión también del auxilio, porque si necesitamos colocar ese auxilio y no está en condiciones, va a hacer que la pisada de los otros 3 neumáticos sea irregular y muy posiblemente podamos sufrir, obviamente, algún desbalanceo, pero más allá de eso podemos sufrir alguna nueva pinchadura y ya no vamos a tener el auxilio para que nos salve del paso, ¿no? Sí, igualmente en varios modelos de auto el auxilio es de un rodado distinto al de el neumático que viene provisto, ¿no? Tal cual. Pero imagínate, Daniel, justamente, si además si ya viene en un rodado distinto, si además no tiene la presión de aire requerida, o sea, la pisada ya va a ser irregular. Imagínate si encima de eso le sumamos que la presión de aire no sea óptima. La realidad es que, obviamente, la recomendación siempre es ir a una velocidad considerablemente más precautoria cuando tenemos un auxilio, porque no está preparado para levantar la misma velocidad. Traen un sticker que dice 80 a la máxima. Sí, hay algunos que inclusive hasta 60 dicen. Mira. Depende cuánto más chico sea el rodado de ese auxilio. Claro. Bueno, la verdad que interesante, como siempre, porque es un tema al cual por ahí uno no le termina dando mucha importancia como la que tiene, y está bueno para que la gente refresque esto y controle los neumáticos, ¿no? Totalmente, para tratar de incorporar una nueva conducta, tratar de incorporar el control de los neumáticos, ya sea esporádicamente, pero tener presente la cuestión y entender y relacionarla directamente con la seguridad a la hora de la conducción. Facundo, como de costumbre, ha sido muy gentil en esta nota. Te consultamos todo lo que teníamos anotado, así que agradeciéndote una vez más, esperamos reencontrarnos el próximo mes.
faltaba más, el agradecimiento es mío y el placer de siempre de estar con ustedes. Saludo grande. Un abrazo enorme.